Nos estamos acercando cada vez más a una intervención militar, un ataque total de Estados Unidos contra Venezuela. El liderazgo venezolano ya se está preparando para esto. Hace ya un tiempo, se dio la orden al ejército de estar en alerta, y Nicolás Maduro ha declarado ahora que decretaría el estado de emergencia de inmediato si su país fuera atacado. Esto le otorgaría inmediatamente más poderes ejecutivos para enfrentar tal escenario. Y esto no es solo una invención del señor Maduro. Es algo que está muy presente en la mente de muchas personas en Estados Unidos, ya que actualmente hay más de 6.500 efectivos militares desplegados en el Caribe. Y para que quede claro, estamos hablando de Venezuela, que está justo aquí abajo, así que ni siquiera está muy lejos de la costa estadounidense. Y este es un escenario con el que Estados Unidos ha estado jugando durante mucho tiempo. El gobierno del señor Maduro es, sin duda, una espina clavada para Trump y el gobierno estadounidense en lo que respecta a cómo debería organizarse el hemisferio. Permítanme decir aquí que ya sabemos, quizás recuerden esta imagen, que en 2019 Estados Unidos decidió reconocer a un líder diferente de Venezuela. El señor Guaidó, a quien ven aquí en la foto, incluso fue invitado a la Casa Blanca como líder de la oposición. El señor Guaidó en ese momento era el presidente del Parlamento venezolano. Y la administración Trump decidió dejar de reconocer el liderazgo del señor Maduro y, en su lugar, reconocer al señor Guaidó. Guaidó escucha la declaración del 23 de enero de 2019, cuando el señor Trump, en su primer mandato por aquel entonces, dijo: «Hoy reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, en su papel como el único poder legítimo del gobierno debidamente elegido por el pueblo venezolano». Así que este era el plan de acción en 2019 y luego fue respaldado con mucho esfuerzo para forzar la salida del señor Maduro, apoyando a Guaidó de manera bastante desesperada, con la esperanza de que dentro de Venezuela se generara suficiente impulso para expulsarlo. Hubo flujos migratorios desde Venezuela. En ese momento, Venezuela estaba bajo sanciones económicas muy estrictas. Todavía lo son, pero las sanciones realmente estaban afectando bastante en 2019 y 2020, hasta el punto de que la gente carecía de necesidades básicas, incluso de suministros alimentarios. Se organizó todo un movimiento de protesta y llegaban bienes humanitarios desde Colombia a Venezuela, con el señor Guaidó como uno de los líderes dentro de Venezuela, promoviendo la recepción de esta ayuda y todo lo necesario para fomentar ese momento de cambio de régimen. Sin embargo, ese esfuerzo luego se desvaneció y no se concretó. Ahora, la situación es algo diferente, porque Venezuela ha tenido, de nuevo, elecciones presidenciales, y fue otra vez el señor Maduro quien ganó esas elecciones. Al menos eso es lo que nos dice el Consejo Electoral venezolano. Electoral Commission is telling us the United States at the moment is taking the position En este momento, Estados Unidos está adoptando la postura de que el señor Maduro vuelve a ser ilegítimo y que estas elecciones en realidad fueron ganadas por la oposición y que incluso las comisiones electorales estadounidenses certifican que fue la oposición la que ganó oficialmente. Estados Unidos, por supuesto, solo reconoce lo que quiere reconocer y por lo tanto ahora, de nuevo, el señor Trump, en su segundo mandato, afirma que el señor Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. ¿Por qué eso importa? Se lo diré en un momento. Pero actualmente estamos viendo, en realidad, creo, los preparativos para la segunda parte de lo que comenzó en 2019 durante el primer mandato de Trump. Mientras tanto, también supimos que los preparativos para intervenciones en Venezuela durante el primer mandato de Trump llegaron muy lejos. Este es un breve informe sobre las memorias del entonces ministro de Defensa,
el señor Mark Esper. Minister of Defense, Mr. Mark Esper. Voy a leer solo algunos fragmentos de esto. La administración Trump consideró abiertamente una invasión militar de Venezuela, llegando incluso a discutir el plan con figuras de la oposición, como reveló el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, en sus memorias publicadas recientemente. Estas memorias salieron en 2022, así que la información que estamos leyendo aquí ya tiene 3 años. Este libro de Esper ya es de dominio público, y los planes que se hicieron para tomar el control de Venezuela, o atacar Venezuela, y provocar un cambio de régimen, ahora son muy conocidos. Leamos un poco más de lo que nos cuenta el señor Esper. Esper, quien fue secretario de Defensa desde julio 2019 hasta noviembre de 2020, escribió en su libro Un juramento sagrado sobre una reunión en la Casa Blanca el 5 de febrero de 2020 entre funcionarios de la Casa Blanca, incluido el expresidente estadounidense Donald Trump, y figuras de la oposición venezolana como Juan Guaidó, Julio Borges y Carlos Vecchio. Un año antes, Trump había reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela, como parte de un esfuerzo para derrocar al señor Maduro. Esper escribe que, basándose en la respuesta de Guaidó durante la reunión, concluyó que la oposición estaba dispuesta a aceptar el apoyo estadounidense para una invasión de Venezuela desde Colombia, utilizando mercenarios entrenados por Estados Unidos, pero que el líder opositor estaba más interesado en que las tropas estadounidenses invadieran directamente Venezuela. Así que realmente estaban yendo extremadamente lejos en 2019, ya planificando cómo podría llevarse a cabo una invasión de Venezuela. Esto es revelador, por supuesto, porque en este momento estamos leyendo nuevamente sobre reuniones en Estados Unidos entre funcionarios estadounidenses y fuerzas de la oposición. Hay un artículo en The New York Times que acaba de salir hoy o ayer, titulado Altos asesores de Trump presionan para derrocar a Maduro del poder en Venezuela. Un movimiento opositor, cuyos dirigentes se han reunido con funcionarios estadounidenses, dice que está comunicándose con Washington sobre planes para desmantelar la estructura criminal de Nicolás Maduro. Así que hemos vuelto a 2019. Estamos de nuevo en la Casa Blanca, ahora planificando en secreto con ciertas figuras dentro de la oposición venezolana. Gran parte de su oposición está fuera de Venezuela, por supuesto. Y ahora Estados Unidos está planificando con ellos cómo llevar a cabo esta operación de cambio de régimen de la mejor manera posible. Oficialmente, por supuesto, esto no se presenta como tal operación. Oficialmente, el señor Trump y su equipo nos aseguran que se trata de una operación antidroga. Aquí vamos, solo un par de extractos de este interesante artículo. Como los funcionarios de la administración afirman que el señor Maduro está al frente de la red de cárteles de Venezuela, pueden argumentar que destituirlo del poder es, en última instancia, una operación contra el narcotráfico. Así que, señoras y señores, no se dejen llevar. Esto no tiene nada que ver con que Estados Unidos intervenga en los procesos políticos internos de un país vecino. En realidad, todo gira en torno a los narcóticos. El señor Rubio y el secretario de Estado citan repetidamente la acusación formal del Departamento de Justicia de 2020 contra Maduro y otros funcionarios venezolanos por cargos de narcotráfico. Rubio describió recientemente al señor Maduro como un fugitivo de la justicia estadounidense y el líder de una organización terrorista y criminal que se ha apoderado de un país. Así que esto también recuerda mucho a otros enfoques estadounidenses que son incluso anteriores a la primera administración de Trump. Mire, eche un vistazo a... ¿Dónde está? Esta de aquí, la ya conocida Operación Causa Justa en 1989, cuando Estados Unidos intervino en Panamá para derrocar al líder panameño de entonces, Manuel Noriega, un informante de la CIA, un activo de la CIA estadounidense, que era uno de los líderes del ejército panameño, pero que luego se salió de control
básicamente, y empezó a hacer cosas que a Estados Unidos no le gustaba ver. Por eso decidieron simplemente atacar y sacarlo del poder, y de hecho lo llevaron a Estados Unidos, donde luego fue encarcelado durante muchos años, como capo de la droga, como narcotraficante. Así que usar las drogas como excusa para intervenir en Sudamérica y Centroamérica no es nada nuevo. Esto tiene una larga tradición, si queremos decirlo en esos términos. If we want to put it in those terms, and it seems that this playbook is now being warmed up again. Y parece que este guión ahora se está reactivando de nuevo o esta narrativa se está reactivando de nuevo para servir al guión que ya se había iniciado anteriormente, a principios de 2019, sacar a Maduro del poder e instalar a alguien que luego esté mucho más dispuesto a colaborar estrechamente con Estados Unidos, ceder derechos petroleros y de perforación, y probablemente derechos sobre minerales raros a Estados Unidos. Ese sería, por supuesto, el tipo de gobierno que a Estados Unidos le gustaría ver en el poder. Así que en este momento estamos en este pequeño juego en el que la administración estadounidense nos dice que todo lo que quieren hacer es luchar contra el narcotráfico. Y se vuelve realmente extraño, porque de hecho este artículo también, hacia el final, dice muy claramente, mira, según las Naciones Unidas, el producto base en... Perdón, voy a empezar de nuevo. Las Naciones Unidas afirman que la mayor parte de la coca, el producto base de la cocaína, proviene de Colombia y en menor medida de Perú y Bolivia. Aunque parte de la cocaína sale de Sudamérica a través de Venezuela, el país no es una fuente principal de drogas con destino a Estados Unidos, según un informe de la DEA de 2020. Además, la actual crisis de fentanilo en Estados Unidos no es causada por Venezuela. No se produce en Venezuela. La mayor parte del fentanilo se produce en México, con ingredientes que, según Estados Unidos, provienen de China. Así que, básicamente, Estados Unidos tiene todos los motivos para culpar a quienes le rodean de una crisis de drogas autoinfligida. Y en lugar de intentar ayudar a las personas que realmente empiezan a consumir drogas porque sus vidas son miserables, ahora Estados Unidos dice, no vamos a centrarnos en la demanda, vamos a centrarnos en la oferta. Y atacamos el lado de la oferta con fuerza letal, porque probablemente no necesito recordarte que Estados Unidos ya atacó 3 embarcaciones civiles en el Caribe, a las que la administración Trump acusó de ser traficantes de drogas, y simplemente las voló por los aires. 17 civiles ya han muerto en esta guerra contra las drogas. Y por supuesto, no sabemos si es cierto que estas personas estaban traficando drogas. Simplemente tenemos que aceptar la palabra de la administración estadounidense, según los informes de inteligencia, como verdad. Porque ¿alguna vez ha ocurrido que el gobierno de Estados Unidos dijera una falsedad? ¿Ha ocurrido antes que Estados Unidos mintiera sobre un motivo para ir a la guerra con otro país? No, por supuesto que no. Nunca ha ocurrido antes. No, of course not. It has never happened before. Hence, also this time it must be true. Por lo tanto, también esta vez debe ser cierto. Y si te crees eso, entonces tengo un puente aún más grande que venderte. Quizá uno en el Golfo de Tonkin o en algún sitio parecido. En fin, estamos en este pequeño juego de justificaciones. Este juego muy superficial y muy fácil de ver a través de construir argumentos para llevar a cabo una intervención militar directa, esta vez en Venezuela. Lo que será, de nuevo, es difícil de predecir exactamente, pero vemos que el manual que comenzó en 2019 sigue en marcha. El artículo de The New York Times nos dice que en las elecciones del año pasado, aproximadamente el 70% de la población votó por el señor González, el rival del señor Maduro en las elecciones, según los recuentos en papel de las máquinas de votación recogidos por la oposición. El Centro Carter, un observador electoral independiente, consideró que el recuento de la oposición era preciso, pero el ejército venezolano ha permanecido leal al señor Maduro, a pesar de años de salarios exiguos y represión política. Así, The New York Times nos informa que, según un instituto de monitoreo independiente, que lleva el nombre de un presidente estadounidense,
el señor Maduro es considerado ilegítimo. Por lo tanto, ahora Estados Unidos tiene justificación para hacer lo que hace, y por supuesto, ya ha aumentado la recompensa por la cabeza del señor Maduro a $50 millones estadounidenses. Así que la actual administración Trump está haciendo todo lo posible para fingir que el señor Maduro es un criminal y un líder ilegítimo de Venezuela, y que debe ser llevado ante la justicia estadounidense. Y de hecho, esta retórica es bastante contundente. El señor Rubio realmente lo dice. Rubio afirma, Maduro no es el líder legítimo de Venezuela. Es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses, y queremos verlo llevado ante la justicia. Perdón, eso lo dijo Tommy Pigott, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, cuando se le pidió un comentario para este artículo. No fue el señor Rubio, fue el señor Pigott. Pero es la misma idea, ¿verdad? El Departamento de Estado sostiene que esto es simplemente un criminal común. Por lo tanto, no hay inmunidad diplomática. Por lo tanto, no hay necesidad de ningún tipo de cortesía en absoluto. Ni siquiera es un líder político. Por lo tanto, lo que sea que venga a continuación tiene su justificación en el sistema judicial estadounidense. Lo que diga el sistema judicial estadounidense sobre un líder de un país extranjero se convierte en realidad, y la ley estadounidense es básicamente la ley mundial. Y para recalcar esto, que hemos vuelto a 2019, también tenemos este pequeño fragmento aquí en el artículo del New York Times sobre el capitalismo. Pedro Uruchurtu, asesor de la señora Machado, una de las líderes de la oposición en Venezuela, dijo en una entrevista que la oposición había desarrollado un plan para las primeras 100 horas tras la destitución del señor Maduro, que implicaría una transferencia de poder a Edmundo González, quien se postuló para presidente contra el señor Maduro el año pasado. Observadores independientes han afirmado que las elecciones estuvieron marcadas por el fraude y que el señor González, quien desde entonces ha sido exiliado a España, fue el legítimo ganador. Así que, de nuevo, tenemos estas reuniones en la Casa Blanca. Tenemos discusiones con la oposición venezolana. No importa que estas personas tampoco hayan sido elegidas. No importa que estas personas también tengan elecciones. No tienen ningún derecho a hablar en nombre de toda la población venezolana. Todo eso no importa. Lo único que importa es que Estados Unidos tiene su ruta y sus conexiones en Venezuela. Y ahora está haciendo planes para lo que venga después, lo que por supuesto plantea la pregunta, ¿qué podría venir después? La última vez intentaron un tipo de levantamiento indígena contra el señor Maduro, que no fue lo suficientemente fuerte y no tuvo éxito. Mientras tanto, también hemos visto cómo la administración Trump ha aprendido a no molestarse siquiera con tales disfraces de operaciones de cambio de régimen, y cómo han dado luz verde a varias protestas y ataques directos de decapitación contra facciones a las que acusan de ser criminales. Hemos visto cómo los israelíes recibieron luz verde para bombardear a los líderes de Hezbollah en Líbano, cómo también se intentó un ataque de decapitación contra Irán, matando a muchos científicos de alto rango e incluso yendo tras líderes políticos y militares en Irán. Hemos visto cómo Estados Unidos dio luz verde al asesinato de negociadores de Hamas en Qatar. Así que la disposición de Estados Unidos a usar la fuerza bruta para eliminar físicamente a personas que no le gustan es ahora mucho más evidente que antes. Y solo quiero decir aquí que es absolutamente concebible que Estados Unidos también pueda apuntar al señor Maduro e intentar, quizá incluso bajo el pretexto de algunas negociaciones y diplomacia, atraer a un lugar donde sepan cómo atacarlo y luego eliminarlo. Porque una vez que la persona desaparece físicamente, no quedará otra opción que algún tipo de nuevo liderazgo.
Ahora, la pregunta para los estadounidenses, por supuesto, es si este nuevo liderazgo estaría más dispuesto a colaborar realmente con Estados Unidos. Me parece, al menos por el momento, que en Venezuela las estructuras de liderazgo actuales, el propio gobierno y el aparato estatal probablemente están lo suficientemente consolidados como para continuar, especialmente porque existe una fuerza militar y un aparato militar relativamente grandes, que por supuesto empezar a situar su huella político. Así que, aún así, Estados Unidos se enfrenta a este problema de cómo eliminar a Maduro y lograr el cambio de, quiero decir, entregar el Estado y las instituciones estatales a figuras políticas que luego estén más dispuestas a colaborar con Estados Unidos. Por eso necesitan realmente hablar con estos líderes de la oposición para entender si existe la posibilidad de que alguien tome el control y sea significativamente diferente. Porque si no, simplemente se obtiene la próxima generación, el próximo Maduro. Y eso es algo que la Casa Blanca ciertamente no querría ver. Y también sabemos que con los aproximadamente 6.500 militares desplegados frente a Venezuela y en el Caribe en este momento, no se puede organizar una invasión. Se necesitarían muchos más soldados para eso. Pero con la tecnología moderna de drones y los sistemas de misiles disponibles para la administración Trump, se podría, por supuesto, intentar llevar a cabo ataques directamente contra el liderazgo, por ejemplo. O Estados Unidos podría intentar eliminar sistemáticamente la infraestructura económica, especialmente el poco sector petrolero que le queda a Venezuela tras las sanciones, y causar aún más devastación económica bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico. También podríamos imaginar que Estados Unidos simplemente empiece a bombardear varios lugares en Venezuela hoy mismo, prácticamente a su antojo, con el objetivo de intimidar a toda la población para que se levante contra el señor Maduro, y por supuesto, tomando al pueblo venezolano prácticamente como rehén. Eso también es probablemente algo que pasaría por la mente de estos lunáticos. Tenemos un atisbo de esperanza, y es que no todos en la administración Trump están realmente de acuerdo. Esto es, bueno, por supuesto, lo que cabría esperar, no solo del movimiento America First, sino también de la parte de sus seguidores que defienden el no a otra guerra interminable, así como de miembros de su gabinete. No hemos leído nada de Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia, y sabemos, gracias al New York Times, que hay algunos funcionarios que se oponen a todas estas opciones militares. Algunos altos funcionarios estadounidenses, especialmente Richard Grenell, el enviado de Trump a Venezuela y director del Kennedy Center, afirman que cualquier intento de destituir a Maduro por la fuerza sería un error. Esos funcionarios sostienen que ampliar la campaña contra Venezuela hasta convertirla en una operación de cambio de régimen supone el riesgo de involucrar a Estados Unidos en una guerra prolongada, justo el tipo de conflicto que Trump prometió evitar. El señor Grenell y sus partidarios dicen que las negociaciones diplomáticas son la mejor manera de proteger los intereses económicos estadounidenses en Venezuela. Ahora bien, esto es un atisbo de esperanza. Sin embargo, el señor Grenell, siendo evidentemente parte del Departamento de Estado y del brazo diplomático de la administración estadounidense, naturalmente tendería a argumentar que todo esto debe hacerse a través de la diplomacia y no mediante la fuerza militar. Mientras tanto, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, y toda la obsesión de Trump por utilizar la guerra y el ejército como forma de crear paz a través de la fuerza, ese grupo, el grupo neoconservador y el grupo obsesionado con la fuerza militar, están actualmente, sin duda, presionando en la dirección de aumentar cada vez más la presión sobre Venezuela por medios militares, porque consideran que estas tácticas de intimidación son algo que funcionará infaliblemente. El hecho de que ahora existan estas negociaciones o conversaciones con líderes de la oposición
también es muy alarmante. Y el señor Maduro, la semana pasada, o hace 2 semanas, incluso envió una carta a Estados Unidos diciendo que está dispuesto a buscar la vía diplomática, pero esa carta ha sido ignorada. Y la administración estadounidense, actualmente, no está intentando seguir la vía diplomática con el señor Maduro. Parece que ya se ha tomado la decisión de que Maduro debe irse. Y ahora hay toda esta palabrería sobre cómo justificarlo en términos de una operación policial contra un cartel de drogas. Aquí es donde estamos. Espero que no ocurra un ataque, pero temo que estamos bastante cerca de ese escenario.